¿Qué tal están? Yuk Ui nació en 1985 en Hong Kong y es profesor de filosofía y catedrático en la Universidad de Rotterdam. Pertenece a una generación de pensadores marcada por la transición entre la sociedad industrial, clásica, y la era digital global. Estudió ingeniería informática en la Universidad de Hong Kong y, posteriormente, filosofía en el Goldsmiths College de Londres, donde realizó su tesis doctoral bajo la dirección del filósofo francés Bernard Stiegler. Actualmente desarrolla gran parte de su actividad académica en los Países Bajos, especialmente en la Universidad Erasmo de Rotterdam, donde ocupa una cátedra relacionada con filosofía y condiciones humanas. Ui es considerado hoy uno de los filósofos de la tecnología más influyentes del panorama internacional contemporáneo. Su relevancia intelectual se debe a que ha conseguido formular una crítica original de la tecnología moderna en un momento histórico dominado por la inteligencia artificial, la automatización y el poder algorítmico, así como la expansión planetaria de las plataformas digitales. Mientras muchos pensadores contemporáneos se limitan a celebrar la innovación tecnológica o a denunciar sus peligros, Yuk Ui intenta algo mucho más ambicioso: reconstruir filosóficamente el sentido mismo de la técnica y replantear la relación entre humanidad, cultura y tecnología. Para comprender su filosofía es necesario partir de una idea fundamental: la tecnología no es neutral. Esta afirmación parece sencilla, pero tiene enormes consecuencias. Según Ui, las máquinas nunca son simples herramientas independientes de la cultura. Toda tecnología nace o surge dentro de una visión del mundo, de una cosmología concreta y de una determinada concepción de la vida humana. Por eso rechaza la idea dominante en Occidente según la cual existe una única forma universal de desarrollar el mundo tecnológico y que esa forma es válida para toda la humanidad. La modernidad europea difundió una imagen de la técnica como progreso universal. Desde la revolución industrial hasta Silicon Valley, las tecnologías fueron presentadas como un camino único hacia el desarrollo. Ui considera que este relato ha producido una homogeneización global. El mundo entero ha terminado organizándose según modelos técnicos y tecnológicos, económicos y culturales nacidos en Europa y Estados Unidos. El capitalismo digital actual representa para él la culminación de ese proceso de uniformización planetaria. Aquí aparece uno de sus conceptos más famosos, la cosmotécnica. Ui utiliza este término para defender que cada civilización desarrolla tecnologías vinculadas a su propia visión del cosmos, de la naturaleza y del orden moral. La técnica y la tecnología no pueden separarse de la cultura ni de la metafísica. En la tradición china, por ejemplo, la relación entre humanidad y naturaleza no se construyó históricamente del mismo modo que en la tradición occidental moderna. Mientras Europa desarrolló una visión más orientada al dominio técnico de la naturaleza, ciertas corrientes filosóficas chinas buscaron una armonía entre orden natural y acción humana. También hay que señalar que con la idea de cosmotécnica, Ui intenta superar una división clásica del pensamiento moderno, la separación entre naturaleza y técnica. En la modernidad occidental, especialmente desde Descartes y Bacon, la naturaleza fue concebida como un objeto manipulable mediante cálculo científico. La técnica se convirtió así en instrumento de control y explotación. Ui cree que este paradigma ha conducido tanto a la crisis ecológica actual como a la expansión de sistemas tecnológicos deshumanizadores. Y esto es muy relevante. Sin embargo, su propuesta no consiste en rechazar la tecnología ni en regresar románticamente al pasado. Ui no es un pensador antitecnológico. Lo que critica es la absolutización de una única racionalidad técnica o tecnológica. Frente a ello propone una tecnodiversidad. Este concepto es central en toda su filosofía. Así como existe biodiversidad cultural y biológica, también debería existir diversidad tecnológica. El problema del mundo actual es que la globalización digital ha impuesto una sola lógica tecnológica basada en eficiencia, velocidad, cálculo y acumulación de datos.
La tecnodiversidad significa abrir la posibilidad de múltiples formas de desarrollo tecnológico según distintas culturas y tradiciones filosóficas. Huy considera peligroso que toda la humanidad adopte el mismo modelo tecnológico producido por corporaciones globales. La expansión uniforme de plataformas digitales, algoritmos y sistemas automatizados amenaza con destruir diferencias culturales fundamentales. En este punto, su filosofía conecta con debates geopolíticos y poscoloniales. Huy sostiene que muchas sociedades no occidentales adoptaron tecnologías modernas sin desarrollar una reflexión propia sobre ellas. En consecuencia, terminaron subordinadas a imaginarios técnicos ajenos. Para él, uno de los grandes desafíos del siglo XXI consiste en reconstruir formas alternativas de pensamiento tecnológico desde Asia, África, América Latina y otras tradiciones culturales. Su libro, La pregunta por la técnica en China, representa una de las aportaciones más importantes a esta cuestión. Allí dialoga directamente con Martin Heidegger. Heidegger habría afirmado que la esencia de la técnica moderna consiste en convertir toda realidad en un recurso disponible para explotación. Huy acepta parcialmente esta crítica, pero considera que Heidegger en su tiempo permanecía demasiado centrado en Europa. Según Huy, la pregunta por la técnica no puede formularse únicamente desde la tradición occidental. Debe abrirse a otras cosmologías y otras historias de la relación entre humanidad y naturaleza. La influencia de Heidegger en Huy es enorme, a pesar de ser un pensador que ya falleció en el siglo XX, pero también profundamente crítica. Huy retoma la preocupación heideggeriana por el peligro tecnológico, aunque intenta evitar el eurocentrismo del filósofo alemán. Del mismo modo, también recibe influencias decisivas de Gilbert Simondon, Bernard Stiegler, Gilles Deleuze y la cibernética actual. Especialmente importante es su relación intelectual con Bernard Stiegler. De Stiegler hereda la idea de que la técnica forma parte constitutiva de la experiencia humana. Los seres humanos no existen separados de sus prótesis técnicas o tecnológicas. Desde la escritura hasta los algoritmos digitales, toda tecnología modifica memoria, percepción y organización social. Sin embargo, Huy considera que el capitalismo actual ha acelerado este proceso hasta convertirlo en un sistema de automatización generalizada. Aquí entra en juego otra dimensión esencial de su pensamiento, la crítica de la cibernética. Huy sostiene que vivimos una transición histórica desde la sociedad industrial o posindustrial hacia una sociedad cibernética. Mientras la industrialización se basaba principalmente en automatización mecánica, la era digital introduce sistemas capaces de autorregularse, procesar información y modificar comportamientos humanos mediante retroalimentación constante. La cibernética no afecta únicamente a las máquinas, también reorganiza la vida social. Redes sociales, inteligencia artificial, big data y plataformas digitales producen nuevas formas de poder. El capitalismo ya no funciona solo mediante fábricas y trabajo material, sino mediante captura de atención, datos y comportamientos. Huy advierte que los algoritmos comienzan a modelar deseos, emociones y decisiones políticas. Y esto es muy preocupante. Por eso considera insuficiente muchos debates que se producen actualmente sobre inteligencia artificial, son insuficientes. Para él, el problema no es únicamente si las máquinas llegarán a ser inteligentes o peligrosas. La cuestión central consiste en comprender qué tipo de civilización emerge cuando toda la realidad se organiza algorítmicamente. En este sentido, Huy se distancia tanto del optimismo tecnológico de Silicon Valley como del catastrofismo simplista. Uno de los aspectos más originales de su filosofía es su recuperación de la noción de contingencia frente a una cultura tecnológica obsesionada con predicción y control. Huy reivindica la importancia de lo imprevisible. Los sistemas algorítmicos tienden a reducir la complejidad humana a patrones cuantificables. La inteligencia artificial funciona identificando regularidades estadísticas, pero la vida humana contiene creatividad, ruptura y acontecimientos imposibles de calcular completamente. Afortunadamente, hay que decir también. Esta defensa de la contingencia tiene también una significación política. Huy teme que las sociedades digitales evolucionen hacia formas de gobernanza automatizada donde decisiones humanas sean reemplazadas progresivamente por sistemas tecnológicos. El riesgo no es solo la vigilancia masiva,
que ya lo es, sino también una pérdida gradual de autonomía cultural y política. En obras como Recursividad y contingencia, Uy explora precisamente cómo los sistemas tecnológicos actuales producen estructuras autorreferenciales. La recursividad significa que los sistemas se reorganizan constantemente mediante información producida por ellos mismos. Internet, algoritmos y redes digitales funcionan de esa manera. Sin embargo, Uy insiste en que toda recursividad necesita abrirse a la contingencia y a la indeterminación para evitar un cierre totalizante. Su pensamiento tiene además una importante dimensión ecológica. Uy considera que la crisis ambiental contemporánea no puede resolverse únicamente mediante más innovación tecnológica. Muchas soluciones verdes continúan funcionando dentro de la misma lógica de explotación y crecimiento infinito. El problema ecológico exige replantear filosóficamente la relación entre humanidad, técnica y tecnología y naturaleza. Aquí vuelve a aparecer su concepto de cosmotécnica. Uy piensa que diferentes culturas podrían desarrollar tecnologías compatibles con otras formas de habitar el mundo. La ecología no debería limitarse a regulación técnica de emisiones o energías renovables. También necesita una transformación civilizatoria y de alguna manera también espiritual o filosófica. Por eso, algunos autores relacionan su filosofía con debates sobre el antropoceno. Uy sostiene que la humanidad ha alcanzado un momento crítico donde la expansión tecnológica amenaza la estabilidad planetaria. Sin embargo, rechaza respuestas simplistas basadas en nostalgia antimoderna. Su propuesta consiste en inventar nuevas formas de relación, técnicas capaces de integrar diversidad cultural, equilibrio ecológico y creatividad humana. Otro aspecto relevante de su pensamiento es su reflexión sobre arte y estética. Uy considera que el arte posee capacidad para imaginar futuros tecnológicos alternativos. En una época dominada por la racionalidad instrumental, las prácticas artísticas o creativas pueden abrir experiencias distintas del tiempo, la sensibilidad y la percepción. Por ello concede gran importancia a las relaciones entre arte contemporáneo, medios digitales y filosofía de la tecnología. En este sentido, critica la reducción de la creatividad a producción automatizada de contenidos, aunque reconoce las posibilidades de la inteligencia artificial generativa, advierte de que existe el peligro de transformar toda creación cultural en simple recombinación algorítmica. El arte auténtico, para Uy, implica siempre apertura a lo inesperado y capacidad también de interrumpir automatismos sociales. La influencia de Yuk Uy ha crecido enormemente en los últimos años porque muchos problemas contemporáneos parecen confirmar sus diagnósticos. La expansión de la inteligencia artificial, la concentración del poder en grandes corporaciones tecnológicas, la crisis ecológica y las tensiones geopolíticas muestran los límites de una globalización tecnológica basada en la homogeneización tecnológica. Además, Uy resulta atractivo en su pensamiento para numerosos intelectuales porque combina tradiciones filosóficas orientales y occidentales. A diferencia de muchos pensadores especializados exclusivamente en Europa o Asia, intenta construir puentes entre ambas tradiciones. Su filosofía mezcla elementos de Heidegger, Simondon y Stiegler con referencias al taoísmo, al pensamiento chino clásico y cosmologías no occidentales. Esta dimensión intercultural es fundamental. Uy considera que el futuro de la filosofía dependerá de su capacidad para abandonar universalismos abstractos y abrirse a la pluralidad de experiencias históricas. No se trata simplemente de añadir autores asiáticos al canon occidental, sino de transformar la propia manera de pensar tecnológica y su relación con la modernidad. En este contexto, su noción de tecnodiversidad adquiere una relevancia política mundial. Uy cree que la humanidad necesita múltiples trayectorias tecnológicas para evitar precisamente el colapso ecológico y el totalitarismo digital. Una civilización planetaria basada en un único modelo tecnológico resulta extremadamente frágil. La diversidad tecnológica sería, por tanto, una condición de supervivencia cultural y también ecológica. También por eso su pensamiento interesa tanto en América Latina, Asia y en movimientos críticos del capitalismo digital. Muchos investigadores ven en Uy una alternativa a la dependencia tecnológica respecto a Estados Unidos y China. Sus ideas permiten pensar soberanía tecnológica desde perspectivas culturales propias.
No obstante, su filosofía también recibe críticas. Algunos consideran que sus conceptos son excesivamente abstractos y difíciles de traducir en políticas concretas. Otros le reprochan idealizar tradiciones culturales no occidentales o subestimar beneficios reales de la modernización tecnológica. También existen debates sobre hasta qué punto la tecnodiversidad es viable dentro de un capitalismo global altamente centralizado. A pesar de estas objeciones, Yuk Ui se ha convertido en una figura central de la filosofía contemporánea de la tecnología. Su importancia radica en haber comprendido que el gobierno tecnológico no puede ser la solución a los problemas y que la tecnología afecta a la estructura misma de la experiencia humana, de la política y de la imaginación colectiva. En el fondo, toda su filosofía gira alrededor de una pregunta decisiva. ¿Puede existir un futuro tecnológico distinto del capitalismo digital homogéneo? Ui responde que sí, pero solo si la humanidad recupera capacidad filosófica para pensar alternativas civilizatorias. La técnica y la tecnología no deben aceptarse como destino inevitable. Puede reinventarse la tecnología desde otras cosmologías, otras posibilidades y otras formas de relación con el mundo. En una época fascinada por la inteligencia artificial y la automatización, Yuk Ui recuerda algo fundamental. Las máquinas no son únicamente instrumentos funcionales, expresan visiones o interpretaciones del universo, modelos de la sociedad y concepciones de lo que es el ser humano. Pensar la tecnología significa entonces pensar también qué tipo de humanidad queremos construir. Por eso su filosofía está teniendo tanta influencia actualmente. Mientras muchas discusiones públicas sobre tecnología permanecen atrapadas entre el entusiasmo ingenuo y el miedo apocalíptico, Ui propone una reflexión mucho más profunda sobre las raíces culturales y metafísicas del mundo digital. Su obra invita a comprender que el futuro tecnológico no está completamente determinado y que todavía existen posibilidades para imaginar civilizaciones tecnológicas más diversas, humanas y ecológicamente sostenibles. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube con más de 13.200 vídeos. Hasta siempre.